Hola mis amados, ¿cómo están? Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos para estudiar su palabra. Queremos pedirle que usted abra su Biblia en el libro de Josué, el capítulo 1 y el verso 8, un verso muy conocido. Josué 1:8 dice la palabra del Señor: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Palabra del Señor. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. Dios, gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados, por aquellos que van a ver luego esta grabación, este video. Yo clamo para que tú derrames tu bendición, la bendición de tu palabra, la bendición de tu Espíritu Santo y la bendición de tu presencia estén con ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amados, es una de las cosas más importantes que hay en la vida del cristiano, el estudiar la palabra, el meditar la palabra. Y quisiera yo empezar preguntándole, ¿cuál es su rutina? ¿Cuál es su hábito? ¿Cuál es su disciplina en cuanto a la lectura de la palabra del Señor? ¿Es usted un creyente, un cristiano que ha aprendido a amar las escrituras? ¿Es usted un hijo o una hija de Dios que ha entendido la importancia de tener de manera perseverante este anhelo por conocer más del Señor a través de su palabra? ¿Sabe? Cuando un nuevo creyente ha llegado a la fe en Cristo, es absolutamente esencial que esté dedicado de una manera radical, profunda, si usted quiere verlo así, pero de manera perseverante en la lectura, en la meditación, en la comprensión, en la memorización. Entonces es importante la memorización de la palabra y también, ¿por qué no?, el disfrute, porque sabe que hay disfrute, uno disfruta cuando llega a conocer la palabra, las escrituras, cuando llega a entender el propósito, el deseo del corazón de Dios para su vida. Eh, estos hábitos incluyen también el estar en la palabra, pues decía, todos los días, ¿no? Con el objetivo de encontrarnos allí con el Señor, porque sabe que tenemos que quitarnos, muchos de nosotros como creyentes, la idea de que la Biblia es un libro. No, amados hermanos, la Biblia no es un libro, la Biblia es la palabra de Dios, es lo que viene del corazón de Dios para usted y para mí, es lo que Él anhela que usted y yo hagamos como sus hijos. Amén. Entonces, poco a poco, en la medida en que nosotros, usted y yo, nos comprometamos en la lectura diaria, en el estudio permanente y perseverante de la palabra del Señor, pues vamos a ver la gloria del Señor llenando y transformando nuestras vidas. Amén. Todo cristiano que ha llegado a un estado de madurez, todo cristiano que es fructífero, que está firme, que tiene un discernimiento espiritual mínimo, es con seguridad uno que está dedicado a la meditación regular de la Biblia, la palabra de Dios. Amén. No se olvide usted que está escrito porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, es la palabra del Señor la que fortalece nuestra fe, la que hace crecer y madurar nuestra fe, y eh, ese estado de madurez y crecimiento de nuestra fe es lo que nos lleva, pues, a tener esa cercanía y a buscar esa intimidad en el entendimiento espiritual de nuestra relación con nuestro Dios, ¿no? Pero no es solamente una cuestión de leer la palabra del Señor, ¿no? Y tampoco es una cuestión tan solamente de meditar en ella, reflexionar, pensar, tratar de hallarle el sentido, el contexto, el mensaje, sino sobre todo tomar la decisión de que la guardemos en nuestro corazón, ¿no? De que la hagamos parte de nuestra vida diaria, que la pongamos en práctica en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir. Amén. Esto
obviamente puede parecer así, obvio, valga la redundancia, pero no lo es, ¿sabe? ¿Por qué? Porque hay muchísimos que aunque han sido creyentes de repente durante años, son un poquito apáticos, son un poco perezosos, perdónenme por la frase, ¿no? Y algunos otros piensan que, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios es opcional. O u otros, por el contrario, creen, por ejemplo, que ya saben mucho y se dedican a leer otros libros, escuchar o ver otros sermones, ¿no? Sabe que estos hábitos, aunque de por sí no son malos, por supuesto que no, eh, pero pueden ser un tanto peligrosos. ¿Sabe de por qué? Porque es que nunca se podrá reemplazar la palabra de Dios con ninguna obra de la mente más brillante del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque este ha sido creado por Dios, el hombre ha sido creado por Dios, el ser humano ha sido creado por Dios. Y por supuesto, la criatura nunca, jamás podrá estar por encima de su creador. Amén. Entonces, lo que debe ser fundamento en nuestro estilo de vida es la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Hay algunas razones por las que nosotros deberíamos entender un poco más del por qué necesitamos leerla todos los días, el por qué tenemos que aprender a amarla todos los días. Amén. Algunas de estas razones pueden ser, por ejemplo, las escrituras, la Biblia, la palabra del Señor trae salvación, amados hermanos, en primer lugar, ¿no? Dice en primera de Timoteo, el capítulo 4 y el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. El apóstol Pablo dice que hay que aferrarse a la enseñanza para asegurar la salvación de sí mismo. Amén. Obviamente ya entendemos el tema, la salvación la adquirimos por fe, por aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. No, la recibimos solo por gracia, eso es un regalo. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor es la que nos lleva a adquirir esa enseñanza, eh, ese conocimiento espiritual y ese entendimiento espiritual. Y además de eso nos ayuda y nos equipa también para eh, salvar a otros, pues, ¿no? Obviamente, otra vez, no somos nosotros los que vamos a salvar, por supuesto que no, pero el Señor nos usa como medios, como instrumentos a través de la palabra para que podamos traer a otros, a los que Dios ya ha escogido de antemano y que su Santo Espíritu ya tiene destinado y ha hablado en su corazón. Amén. Otra razón es que las escrituras nos liberan de Satanás. Dice el verso tan conocido en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. El contexto de este verso aquí es que Jesús está mostrando a los líderes judíos que aunque piensen que no son esclavos, viven bajo el dominio del maligno. ¿Se acuerdan de lo que dice en Juan 8:44? Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Qué duro, ¿verdad? Qué terrible la forma en que Jesús muchas veces habló a los religiosos. Satanás, amados hermanos, es nuestro enemigo, eso es sin duda, ¿no? Y aunque algunas personas, por ejemplo, creen que cuando se habla de Satanás y del infierno y de los demonios, como que se le está dando mucha importancia y se lo está exaltando. Amados hermanos, no podemos minimizar el poder que tiene el diablo y el infierno. Y por supuesto tiene más poder que nosotros cuando no estamos lo suficientemente capacitados espiritualmente en nuestra relación, en nuestra intimidad con el Señor y por supuesto con el conocimiento de la palabra, ¿no? Entonces, si no hemos aprendido a hacer uso del poder que Dios nos da a través de su palabra, amados hermanos, entonces seremos presa fácil de los ataques y de las acechanzas del enemigo, ¿no? Entonces, nuestra única esperanza de derrotar a nuestro enemigo sobrenatural es viviendo una vida sobrenatural, entendiendo lo que la palabra del Señor nos dice, las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, a usted acuérdese que cada vez que Jesús
fue tentado por el diablo cuando estaba en el desierto, por ejemplo, él hacía la referencia a la frase, escrito está. El Señor le respondía, escrito está. Y el diablo decía, escrito está. Entonces, ¿por qué cree usted que pasa eso? Porque Satanás tiene, amados hermanos, memorizadas las escrituras. Él no necesita llevarla bajo el brazo para atacar espiritualmente a un ser humano o a un cristiano, ¿no es cierto? La sabe, la conoce. Entonces, usted y yo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que memorizarla, tenemos que tomar métodos, si vale la frase, para que vayamos memorizando los versos, las diferentes partes de la escritura que usted y yo necesitamos para que sean nuestras armas espirituales. Otra razón por la que debemos leer la palabra todos los días, más amados hermanos, es que las escrituras, la palabra de Dios, del Señor imparte gracia y paz. Y eso es lo que nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El conocimiento de Dios, amados hermanos, obtenido a través de las escrituras, no es idéntico a la gracia, pero Pedro dice que es un medio de gracia. ¿Ven? Pedro dice que si usted y yo queremos tener paz y poder a través de la gracia divina, esto sucede en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y ese conocimiento se encuentra en un solo lugar, las escrituras, la palabra del Señor. Otra razón por la que debemos leer, estudiar la Biblia todos los días es que las escrituras santifican. Jesús, el Señor, dijo allá en San Juan capítulo 17 y verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Entiende? La santificación, amados hermanos, entonces el proceso de hacerse santo, de llegar a ser más semejante a Cristo y como Dios, que es perfectamente santo. Y esto un poquito para que lo podamos entender. Nosotros somos santificados y somos hallados santos y hechos santos en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Amén. Somos justificados y santificados, pero está el proceso de la santificación, que es el proceso en el que entramos cada día de nuestras vidas buscando agradar con nuestros actos, con nuestros pensamientos al Señor y asemejándonos a nuestro Señor cada día de nuestras vidas. Amén. Entonces, ese es el anhelo de un cristiano, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, el parecernos más a nuestro Señor, el ser semejante a Él. Y eso es el camino de la santificación. Amén. Esto, otra vez, no es opcional, amados hermanos. Hebreos, el capítulo 12, verso 14, un verso también muy conocido, dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, la santidad es el requisito para que podamos ver el rostro del Señor. No nos olvidemos eh, que en esta vida, amados hermanos, mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, vamos a estar bajo las acechanzas del maligno y nuestra naturaleza pecaminosa nos va a tentar para caer, para desviarnos del camino. Entonces, cuando venimos a Cristo no es que nos convertimos en seres perfectos, no somos perfectos y no nos vamos a convertir en seres perfectos, en hombres perfectos, en cristianos, hombres y mujeres perfectos. No, no vamos a hacer porque la perfección no está por lo menos mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra. Amén. Pero sí nos volvemos santos y ese proceso lo tenemos cada uno de nosotros cuando hay en nuestro corazón ese anhelo. La palabra del Señor nos santifica, ¿no? El conocimiento de la palabra del Señor nos santifica. La necesidad de buscar la intimidad con Él, con el Espíritu Santo cada día nos santifica. ¿Sabe? Dios santifica a su pueblo, mamá, y lo hace a través de su palabra. Gloria al Señor. ¿Ven? Otra razón por la que es bueno, es importante que usted y yo tengamos el hábito de leer la Biblia todos los días, amados hermanos, es que las escrituras traen gozo. ¿Ven? Dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 6, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra
en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Y el Salmo 1 y el verso 2 dice, en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. La vida sin gozo es una vida insoportable, mamá. Imagínense que tengamos que vivir la vida todos los días con la cara agria, por los problemas que tenemos, por tanta, a veces, amargura, resentimiento, rabia a la que estamos sometidos en el correr de nuestros días y de nuestra vida, ¿no? Y si no tenemos esperanza en nuestro espíritu, si no tenemos esperanza en nuestra alma, si no tenemos esperanza como hijos de Dios, entonces nuestra vida va a ser una vida desdichada. Pero todo lo contrario, cuando conocemos la palabra del Señor y de esa manera llegamos a conocer más el corazón de nuestro Dios, pues vivimos una vida de gozo, ¿no es cierto? Es el gozo de la salvación, el gozo de la esperanza de que pronto vamos a ver su rostro, de que somos parte de su cuerpo, parte de su iglesia. Qué glorioso, amados hermanos. Gracias al Señor por el gozo de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces la vida cristiana es una vida, pues, de nuevo, de muchas aflicciones. Pero sabe, en todas ellas, Dios sostiene el gozo y lo hace a través de las Escrituras. Gracias sean dadas al Señor nuestro Dios. Una razón más es que las Escrituras nos protegen del error destructivo. Dice Efesios 4, versos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Cómo pueden los cristianos dejar de ser hojas sacudidas por los vientos y opiniones culturales y teológicas y demás cosas? La única respuesta, amados hermanos, es la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento que experimentan no como la opinión del hombre, sino como la palabra de Dios. Esto se encuentra en un solo lugar, la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras. Amén. Una razón más, amados, es que la Escritura es la esperanza del cielo, la esperanza del cielo. Primera de Corintios, el capítulo 13 y el verso 12 dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. El conocimiento de Dios, amados hermanos, es decir, toda la plenitud que un ser creado puede comprender y disfrutar con toda propiedad, no será retenido de manera indefinida, por si acaso. Las frustraciones de nuestras actuales limitaciones de comprensión y disfrute serán eliminadas. Obviamente hay muchas cosas que aunque tengamos intimidad con el Señor, no las podemos entender todavía. Entonces, qué apropiado es, amados hermanos, que estemos creciendo siempre en lo que será nuestra alegría final en la era venidera. Lo que esto significa es que la comprensión plena, el goce pleno, total y absoluto de la verdad de las Escrituras, solo lo vamos a experimentar cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Entonces seremos completamente sabios, entonces estaremos en el estado de completa perfección, porque seremos como nuestro Señor. Gloria al Señor. Amén. Otra razón es que la Escritura será resistida por algunos. Y eso es una cuestión por simple lógica, ¿no? Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y el verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. En otras palabras, necesitamos, amados hermanos, conocer las Escrituras para que no seamos tomados desprevenidos o desorientados por falsos maestros. Necesitamos recibir las Escrituras con regularidad para estar listos, para encontrarnos con aquellos que se niegan a recibirla, ¿no? Y no solamente que se niegan a recibirla, porque usted conoce personas que leen las Escrituras sin ser cristianos, sin ser creyentes, sin ser de alguna religión específica, leen las Escrituras, pero lo hacen con el objetivo de discutir
lo hacen con el objetivo de contrariar, de contrarrestar lo que usted habla, lo que usted dice. Por eso es que tenemos que aprender a estudiar las palabras del Señor, estudiar las escrituras para que el Señor nos dé la sabiduría, para que recibamos del Espíritu Santo la sabiduría, la prudencia que necesitamos para presentar defensa del Evangelio. Amén. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, porque eso es lo que nos debe caracterizar como hijos de Dios, ¿verdad? Que estemos dispuestos a enaltecer, a exaltar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo por sobre todas las cosas, en cada una de nuestras palabras, en nuestras actitudes y nuestros hechos. Amén. Otra razón es que el manejo correcto de las escrituras es aprobado por Dios. Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto tiene una relación muy profunda y muy cercana a lo que acabo de hablar en este instante anteriormente, ¿no? Eh, Ser asignado, amados hermanos, a hacer una tarea muy importante y luego encontrar al maestro dando su aprobación a lo que él le ha pedido que haga es algo precioso, ¿no? Todos hemos sido asignados en cierta medida, amados hermanos, a manejar la palabra de Dios, pero qué maravillosa oportunidad que tenemos de agradar al Señor a través del uso correcto, apropiado, sabio de la palabra del Señor. Pero de nuevo, eso únicamente lo vamos a lograr cuando estemos con el hábito formado, ese precioso hábito espiritual de buscar la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor, de escudriñarla cada día de nuestras vidas. Y una última razón es que la escritura da vida y sostiene la vida. Mateo 4 y el verso 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nosotros, usted y yo, alimentamos nuestro cuerpo físico que necesita ser fortalecido a través de las proteínas, de las vitaminas, los minerales y etcétera, de la misma manera, nuestro espíritu necesita ser fortalecido, necesita ser renovado, necesita ser lleno de toda aquella bendición poderosa y gloriosa que viene de la palabra del Señor para nuestro espíritu, amados hermanos. Amén. Estas son algunas de las razones por las que los creyentes, los cristianos, deben desear, anhelar con toda su fuerza, con todo el poder que Dios les da, hacer que la lectura, la meditación, la comprensión y la memorización, sobre todo de la escritura, sean esenciales, ¿no? No pueden, amados hermanos, ser negociables en nuestra vida cristiana. O sea, no podemos posponer, no podemos dejar para después el estudiar la palabra del Señor, porque esto es lo que nos prepara para nuestro accionar, para nuestro vivir, para nuestro día a día, porque cada día es un nuevo ciclo de aventura espiritual, porque el diablo, amados hermanos, no descansa y no duerme. No se olvide usted que la palabra del Señor dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Pero el Señor nos dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Amén. La vida de abundancia la vamos a experimentar cuando tengamos un conocimiento sólido de la palabra del Señor que nos lleve a conocerlo en el Espíritu, que nos lleve a tener esa intimidad que nuestra vida, que nuestra alma y nuestro espíritu necesita. Entonces, la vida espiritual, amados, al igual que la vida física, debe alimentarse, ¿no? No solo con el pan físico, ¿no? Sino con la palabra de Dios. La vida espiritual necesita ser alimentada con la palabra de Dios. Si usted piensa que tiene la vida eterna como una especie de vacunación contra el infierno y no necesita alimento, amado hermano, perdóneme, usted está equivocado, ¿no? Usted en realidad no sabe lo que es la vida espiritual. No, la vida eterna no es pensar en la vida eterna no es una cuestión de estar
eso, vacunado contra el infierno. No, es la práctica, es la acción de buscar nuestra santificación, de conocer más del Señor a través de su palabra. Amén. Porque el apóstol Pablo dice que tenemos que cuidar nuestra salvación. Y amados hermanos, esa es la manera en la que vamos a entrar en ese proceso de cuidar esa salvación tan grande que le ha costado el sacrificio, la muerte, la sangre de nuestro Redentor, de nuestro Señor y Salvador. Pero gracias sean dadas nuevamente a nuestro Señor, a nuestro Dios, por su palabra gloriosa. Amén, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias, Señor, por esta enseñanza corta, Dios. Gracias porque es tu palabra la que nos enseña, es tu palabra la que nos corrige, es tu palabra la que nos endereza, Señor, y es tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Dios amado, la que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio en nosotros y que nos lleva, Señor, a buscar la santidad de nuestras vidas para ser cada día más semejantes a ti, Jesús. Gracias, Padre, queremos darte, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que están viendo esta enseñanza, Señor. Padre, que tu palabra penetre hasta lo profundo de su ser, de su espíritu, y los lleve a tomar la decisión de amarla, Señor, de anhelarla, de que sea parte de su accionar diario y de ese hábito cotidiano que haga en su vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.